Incendio tremendo en esta vivienda de Cuéllar, en Segovia. Hay 2 fallecidos, un matrimonio de octogenarios. El varón fue atendido por quemaduras e intoxicación, pero ha muerto poco después. El fuego comenzó sobre las 3:20 de la tarde. Se desconocen por el momento las causas y el alcance de los daños materiales. Buenas noches. Rotas de momento están las negociaciones entre Renault y los sindicatos. Ambas partes deciden darse un tiempo para reflexionar. Las posturas se han enquistado en aspectos como la jornada laboral y los salarios, también en el número de contratos indefinidos. Renault plantea 1.500 y los sindicatos consideran la cifra insuficiente. Las Cortes visualizan su apoyo al vacuno de leche y a lo acordado por la mesa de este sector. Todos los grupos lo asumen como una postura de comunidad, pero instan a la Junta a tomar medidas dentro de su competencia y a supervisar el cumplimiento de lo acordado a través de una comisión de seguimiento. Horas turbulentas estas en las filas del Partido Popular y de Podemos. El primero por el expediente a Rita Barberá, el segundo por fulminar a su secretario de organización, Sergio Pascual. Pablo Iglesias toma las riendas aún más para contener la crisis territorial que Podemos sigue negando. Está dispuesto a reunirse con Pedro Sánchez antes de Semana Santa. Mientras en el PP hoy ha tocado matizar el "me quedo tranquilo" de Rajoy sobre las explicaciones de Rita Barberá. ¿Son excesivos los deberes de nuestros hijos? Pues sí. Un organismo internacional como la OMS confirma que los niños españoles se sienten presionados por la carga de tareas. España está entre los 5 países donde los niños tienen que hacer más deberes en casa. La carga va en aumento con la edad y también las consecuencias sobre su salud. Estrés, nerviosismo, problemas de atención. Aprender así, dicen los expertos, no es eficaz. Déficit de atención, hiperactividad, problemas de sueño e incluso a llegar a desarrollar trastornos emocionales como depresión o distimias infantiles. Mañana tiempo muy parecido al que hemos tenido hoy. En general tendremos sol, con la excepción de nuevo de las provincias de Burgos y de Soria, donde el cielo estará más tapado y se repetirán las precipitaciones. Las temperaturas tenderán a bajar ligeramente, sobre todo al este de la comunidad. Se han dado un tiempo. Renault y los sindicatos han decidido hoy aparcar las negociaciones del tercer plan industrial porque están encalladas. Los sindicatos ven insuficientes que Renault plantee, por ejemplo, 1.500 contratos indefinidos, mientras que la empresa sostiene que con las demandas del comité no mejora la competitividad, que es lo que pretende. Así que no han fijado una nueva reunión. En su lugar, se dan tiempo para reflexionar. Bloqueadas, así se encuentran las negociaciones para el nuevo plan industrial de Renault. Empresa y sindicatos no se ponen de acuerdo en las 3 últimas peticiones que están sobre la mesa. 220 días de jornada consolidada, prolongación o reducción de 1 hora diaria en la jornada de los trabajadores y el paso de especialista a oficial de tercera meritocrático. Integra también un incremento en 500 indefinidos, 1.500 indefinidos, pero no nos fija a qué colectivo iría orientada esa contratación indefinida. Los sindicatos piden que los contratos de relevo también sean efectivos para los técnicos y no solo para los obreros, como quiere la empresa. Renault nos accede a que en el grupo obrero haya contrato de relevo, pero no así en el grupo técnico. Nosotros creemos que tiene que haber en los 2 colectivos. Otro punto de disparidad ha sido el incremento progresivo de los salarios en los años que dure el convenio. En salario no incrementa su propuesta pasada del 0,5 en la parte fija durante los años de vigencia del convenio. Desde los sindicatos han insistido en que no habrá posibles acercamientos hasta que sus mínimos propuestos en los aspectos de salario y empleo no estén garantizados. De momento, jornada de reflexión para la empresa y para los sindicatos sin fecha fijada para el próximo encuentro. Y mientras, hoy hemos sabido que Renault producirá nuevo modelo en su planta de Moscú para el mercado ruso y lo hará siguiendo el estilo del Captur. De hecho, recibirá el mismo nombre pero con K y utilizando la base del Dacia Duster. Este nuevo crossover se presentará a finales de mes en el Salón del Automóvil de Moscú.
La defensa del vacuno de leche es un asunto de comunidad y así lo entienden. Lo han defendido hoy todos los grupos parlamentarios. Juntos han escenificado su apoyo a las medidas acordadas por la mesa del vacuno de leche y han pedido a la Junta que cree una comisión de seguimiento para supervisarlas. El acuerdo, sin embargo, no ha impedido la crítica. El PSOE ha reprochado al Ejecutivo que no haya aplicado la ley agraria. Postura de comunidad ante un problema de comunidad es la respuesta unánime de las Cortes de Castilla y León ante la situación de nuestro sector lácteo. Posición de comunidad que habrá que seguir manteniendo en este acto y en sucesivos. Sí de todos los grupos al documento de la mesa del vacuno y sí también a pedir a la Junta una comisión de seguimiento. ¿Cómo no estar de acuerdo en apoyar a los ganaderos que lo están pasando mal? ¿Cómo no estar de acuerdo en reconocer que es un problema global de la Unión Europea? En este mensaje unitario de apoyo al sector no han faltado propuestas. Deberíamos hacer un esfuerzo y fijar un distintivo en aquella leche que es 100% de Castilla y León. Iniciativas para defender a nuestros ganaderos y además peticiones para que la Junta se plante ante Europa. Es hora de que Castilla y León dé un golpe en la mesa ante el Ministerio, ante Bruselas, decir que estamos aquí y que vamos a pelear. O nos plantamos claramente o no se va a poder acometer, que es controlar la política de importación y realizar una presión sobre los precios. Esa unanimidad casi al completo ha acompañado también a la moción socialista en defensa de todo el sector agroalimentario. Las únicas discrepancias con Podemos por los grupos de acción local y con el PP por los plazos para desarrollar la ley agraria y las ayudas a las explotaciones con pérdidas. La UCI ya ha entregado a los trabajadores la documentación con los motivos del cierre de la planta de Valladolid. Lo van a estudiar. Mientras, desde el Gobierno de Castilla y León se apela a la cautela sobre posibles reacciones a este cierre, como el boicot a los productos de Lactalis, con el que ayer advertía el alcalde de Valladolid. Cautela porque esta multinacional francesa tiene otras fábricas en Castilla y León. Por ejemplo, una que sería en Zamora, donde la actividad es totalmente normal. La plantilla de la fábrica Lactalis en Zamora está tranquila. Si bien es cierto que pertenecen al mismo grupo Lactalis, son, digamos, se podría decir distintos negocios. Uno se dedica a la leche y el otro a la elaboración del queso y en un principio tranquilidad para todos los trabajadores. Hay trabajo, hay continuidad, hay futuro, no atisbas ningún problema. Una industria en la que trabajan en torno a 70 trabajadores y que se dedica a la elaboración de queso fresco de la marca Mamma Luis. La mayor parte de los trabajadores proceden de la antigua empresa Kraft, adquirida por Lactalis a finales de 2007. Con anterioridad, esta fábrica de lácteos había pertenecido a Riespri. Fueron tiempos movidos, pero ahora la situación, dicen, es estable. Hubo un tiempo en que se negociaban negociando convenios, pues hombre, teníamos esa cierta inquietud que puedes tener cuando dependen los contratos, cuando el trabajo depende de contratos con empresas externas o con contratos con hipermercados, pero ahora mismo en este sentido yo creo que podemos estar tranquilos. Absoluta normalidad a las puertas de la fábrica Lactalis en Zamora. Hoy dentro lo que se vive es una jornada habitual de trabajo. Y es tal la normalidad que en estos momentos están en plena negociación del convenio colectivo sin ningún problema. Patronal y sindicatos del Servicio de Basuras de Ponferrada se han sentado esta tarde para intentar acercar posturas en el conflicto laboral generado tras la comunicación de la concesionaria de iniciar un expediente de regulación de empleo por causas organizativas. Con la mediación del SERLA y sus compañeros en la calle no han alcanzado acuerdo y se mantienen las movilizaciones. La próxima semana será una concentración a las puertas del centro de trabajo el viernes a la 1:15. En el servicio de limpieza de Ponferrada trabajan 80 profesionales. El secretario de Estado de Energía ha reconocido ante las cámaras de Castilla y León Televisión que se han producido avances en Europa sobre los incentivos para la quema de carbón autóctono. Es el asco al que se agarra un sector que en Castilla y León está ya prácticamente paralizado. Con 1 año y 3 meses de retraso, los mecanismos que prioricen el consumo de carbón nacional son la esperanza de la minería. Incentivos que podrían estar más cerca, según nos ha contado el secretario de Estado de Energía. Estamos en ello. Hablando intensamente con la Unión Europea, hemos hecho progresos, pero hasta que no tengamos nada cerrado no podemos decir nada.
porque en España sí se quema carbón. El año pasado casi fue un 25% más que el anterior, según hemos sabido en el balance energético provisional de industria. Cubrió el hueco que dejaron las renovables, pero solo una cuarta parte fue autóctono. En Castilla y León, tras el ERE anunciado por UMINSA, el sector está parado. El problema de las ayudas a la producción es que se cobran cuando se suministra carbón. O sea, es decir, si no produces el carbón y no lo suministras, no se cobran. Las hemos convocado mucho antes que otros años, eso no hay ninguna diferencia y se van a cobrar en función de las toneladas que se producen como todos los años. Son las ayudas a la producción y a la reestructuración contempladas en el plan del carbón que el Gobierno ya ha convocado. 125 millones que no se cobrarán hasta finales de este año o principios del próximo. Casi la mitad de los jóvenes en España no encuentra empleo. Lo intentan, pero uno de los obstáculos que en ocasiones se les pone por delante es que su formación no responde a lo que demandan las empresas. Esta parte de la ecuación se puede resolver, tiene remedio, o al menos eso es lo que sostiene Adecco. Esta empresa de recursos humanos tiene empleados en todo el mundo y mañana de forma global saldrán a la calle para informar más o menos de todo esto que les estamos contando. Delia Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Delia Rodríguez es directora regional de Adecco en Castilla y León y nos va a hablar de por qué precisamente Adecco decide realizar esta acción global en la jornada de mañana. Es una iniciativa que impulsamos desde Adecco España ya hace 4 años, por la cual todos los trabajadores a nivel mundo de Adecco nos lanzamos a la calle para poder echar una mano a los jóvenes en cómo buscar un empleo, en darles ciertas facilidades a la hora de acceder al mercado laboral, principalmente por 2 motivos. Por un lado, el que acababas de comentar, porque realmente es uno de los colectivos que más dificultades encuentra a la hora de encontrar un empleo, y por otro, porque hay un cierto gap entre las formaciones que ellos reciben a nivel académico con lo que realmente están demandando las empresas, y precisamente les queremos orientar en este sentido para que puedan estar más preparados y puedan llegar a ser más empleables en el futuro. ¿Y qué es lo que están demandando las empresas? Porque parece que ya no ponen tanto el foco en lo que puede ser la formación académica como a lo mejor en otras capacidades. Desde Adecco estamos volcados en la atracción y en el desarrollo del talento, por lo tanto buscamos personas que puedan desarrollar ciertas habilidades o capacidades para que el desarrollo en el puesto de trabajo pueda llegar a ser el óptimo. Ahora mismo entendemos como competencias del futuro aquellas que están muy orientadas a poder trabajar en equipo, a personas que tengan cierta iniciativa o capacidad creativa para poder impulsar su marca personal de manera resiliente y demostrando una inteligencia emocional. ¿Y qué es lo que pueden hacer los jóvenes para mejorar esa parte de su capacitación, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues fundamentalmente es necesario que haya una parte de autoevaluación previa a la preparación para poder superar un proceso de selección con éxito, además de elaborar un buen currículum o tener claro cuáles son las claves para cómo superar una entrevista personal con éxito. Hacer un buen uso de las redes sociales para posicionar su candidatura ahora mismo es una de las acciones que más éxito puede llegar a tener. Porque hablaba de las redes sociales y es un arma de doble filo, ¿no? A veces lo que hacemos en las redes sociales nos puede pasar factura de cara a encontrar, por ejemplo, un empleo. Bueno, la verdad que ahora con el acceso a la información que tenemos tan fácil y tan rápido, lo importante es que puedan estar posicionados en aquellas redes sociales que efectivamente tienen como objetivo el poder contactar o poner en contacto a personas que le puedan facilitar un puesto de trabajo, como son LinkedIn, Twitter, y enfocarlas a la búsqueda de empleo y estar muy activos, siendo muy concretos en sus perfiles y siendo muy activos en la búsqueda de nuevos contactos. Sobre todo eso que estamos hablando, Adecco va a informar mañana a pie de calle a los jóvenes, pero también una vez transcurrido la jornada de mañana hay posibilidades de que contacten con Adecco para poder recibir ese asesoramiento. Sí, por supuesto. O sea, mañana simplemente lo que hacemos es trasladar de alguna manera lo que de manera habitual ya hacemos día a día en las delegaciones y estamos a su disposición en cada una de las oficinas de Adecco para poderles asesorar, orientar y poderles dar feedback para poder desarrollar estas competencias del futuro. Muchas gracias, Delia Rodríguez, directora regional de Adecco, pese a esa juventud que tiene. Gracias. Gracias.
Así como están escuchando, han recibido en los juzgados de Sevilla a Manuel Chávez y a José Antonio Griñán. Abucheos y protestas para los expresidentes andaluces. Ambos han rechazado responder nuevas preguntas y ratifican sus declaraciones del año pasado en el Supremo, en las que aseguraron que sus gobiernos nunca aprobaron nada ilegal. A la salida, el abogado de Griñán ha insinuado que detrás de esta petición de comparecencias está el gobierno del Partido Popular. Porque ha habido unas elecciones y hay alguna gente que dice que cómo es posible que salgan en los medios de comunicación los casos de corrupción nuevos de estos últimos años y no se habla del asunto de la corrupción, digamos, en otro partido político. Y Rodrigo Rato ha declarado hoy por videoconferencia en el juicio por el caso Nos. Lo ha hecho en calidad de testigo, ha relatado que se reunió con Camps in Barbera para ver la participación del Estado en la Copa América y que también habló de ese asunto con el rey en Zarzuela, donde coincidió con Francisco Camps, pero no con Urdangarín. Después ha declarado el que fuera jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, que ha dicho que no pensaba que las actividades de Nos fuesen irregulares, pero sí inapropiadas. ¿Reportó usted a alguien respecto? El diputado por Albacete, Francisco Molinero, instruirá el expediente interno abierto al PP de Valencia. Lo ha decidido esta misma tarde el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, mientras los dirigentes se han esforzado por matizar las palabras de Mariano Rajoy sobre Rita Barberá. Mientras él decía estar tranquilo, dos de sus vicesecretarios tachaban las explicaciones de la senadora de insuficientes. Los populares celebran su convención de empleo intentando recuperar la iniciativa. El problema es que es muy difícil explicar que en España haya habido un crecimiento económico en el último trimestre de este año del 3,5% interanual. Pero el caso Taula y las explicaciones de Rita Barberá son quienes se llevan los titulares y las aclaraciones a estas palabras. Y a mí eso pues me deja tranquilo. Rajoy se refería cuando hablaba de tranquilizadoras al hecho, como yo, de que Rita Barberá diera explicaciones. Se refería sobre todo a lo que ha dicho Rita Barberá respecto a que ella va a ir a declarar. Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid añade: las grabaciones y demás, muy tranquilizador no parece, desde luego. Matización a las palabras de Rajoy después de que dos de sus vicesecretarios, en el mismo acto que el presidente, calificaran de insuficientes las palabras de Barberá. A las pocas horas, el PP abría expediente a la exalcaldesa. Creo que es una decisión que las bases entienden perfectamente. Hay discrepancias a veces, ¿eh? Esto es normal, esto es un partido vivo. Ante un mismo supuesto se trata a todo el mundo por igual. En el Partido Socialista eso depende del grado de amistad que se tenga con el señor Sánchez. El periódico La Razón publica un mensaje que la propia Barberá le envió por la tarde al secretario de organización del PP, reclamando que se defendiera a la gente del partido y no a la presidenta del PP valenciano, ahora Isabel Bonich. Lo niega, no quiere ni oír hablar de crisis, pero es difícil encontrar otra palabra que explique lo que está sucediendo en Podemos. Las discrepancias en 6 comunidades autónomas se cobraron anoche la cabeza del secretario de organización por no haber sabido llevar este asunto. Fue el propio Pablo Iglesias quien tomó la decisión que hoy han defendido sus compañeros en la dirección del partido. Con este movimiento, Iglesias se hace más fuerte, asume ahora él directamente la gestión del aparato territorial. Los dirigentes de Podemos cierran filas con Pablo Iglesias después de que este destituyese fulminantemente a Sergio Pascual, su número 3. Somos una organización que se ha construido contrarreloj en muy poco tiempo y bueno, pues que se produzcan ajustes en los equipos es una cosa muy normal. Por una situación de pérdida de confianza derivada de esa gestión ineficiente o inadecuada. Culpan a Sergio Pascual de no haber sabido contener los problemas territoriales de Podemos, en especial en Madrid, donde dimitió una decena de miembros de su ejecutiva, por lo que ahora Pablo Iglesias asume también las funciones que tenía Pascual en la Secretaría de Organización. A pesar del incidente en Podemos, niegan una crisis interna. Somos absolutamente transparentes, de hecho hemos decidido eliminar las barreras de la organización política. Yo formo parte de la dirección nacional y puedo decir que en absoluto hay ningún tipo de crisis, que de verdad todos vamos a una. Pero sí que reconocen que hay discrepancias tácticas entre dos sectores, el de Pablo Iglesias y el de Íñigo Errejón. Que las hay, como es normal y como es necesario en cualquier organización que aspira a ser democrática. Podemos da por zanjado el problema y dice que se centra en conseguir formar el gobierno del cambio. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se han emplazado a reunirse antes de Semana Santa en un encuentro a 2, sin Ciudadanos.
2 personas han muerto esta tarde en Cuéllar, en la provincia de Segovia, en el incendio de su vivienda. Se trata de un matrimonio de avanzada edad. El suceso ha conmovido a esta localidad. Ahora mismo se siguen investigando cuáles han podido ser las causas. Un incendio, al parecer causado en el salón por un cortocircuito en torno a las 3:24 de la tarde, que originaba una fuerte humareda que alertaba rápidamente a los vecinos. Acabamos de comer, estábamos en el salón y he empezado a ver por la ventana mientras estaba tumbado. Digo, joder, que estaba saliendo demasiado humo negro. En apenas 10 minutos llegaban los bomberos, cuando el incendio estaba en plena combustión. Y pensamos que la señora fallecida estaba echando la siesta porque había una cama deshecha, pero ella ha aparecido en la cama al lado de la puerta de salida, no en la cama, en la habitación, en el suelo. El señor ha salido pensando que habría salido su mujer. Una mujer de 87 años que fallecía intoxicada por el denso humo. En el interior estaba su marido, un varón de 84, que evacuaban del inmueble. El varón fallecía instantes después al ser evacuado en helicóptero a Valladolid. En ese traslado no podía superar las heridas provocadas por el incendio que ha sucedido en el inmueble que tenemos a nuestras espaldas. Una trágica noticia que ha conmocionado a todo el municipio. Los 2 cuerpos han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense de Segovia para realizarles la autopsia que confirme el motivo exacto de su fallecimiento. Y la policía ha confirmado que el cuerpo localizado esta mañana en Valladolid es el de Sergio Marcos Paunero, de 40 años, desaparecido hace 19 días en esta ciudad. Una mujer y un ciclista que transitaban por las márgenes del Canal de Castilla lo han encontrado. Los especialistas en rescates acuáticos lo han sacado del agua. El abogado de Raquel Gago se expone a una inhabilitación de entre 1 y 3 meses por no presentarse a la vista del 27 de enero en el juicio por el crimen de Isabel Carrasco. Mientras tanto, su defendida ya ha pagado la fianza para poder seguir en libertad provisional, pero lo ha hecho con un aval bancario que la acusación particular sostiene que no es válido. Raquel Gago debía reunir 30.000 euros antes del pasado jueves para prolongar su libertad provisional hasta que haya sentencia firme. No conseguía reunir esa cantidad, pero sí presentaba un certificado sobre una hipoteca de una vivienda, un aval bancario de una sucursal de Zamora que presentaba para mantener esa libertad provisional. La acusación particular, sin embargo, que representa a la hija de Isabel Carrasco, ha pedido que no tenga validez ese certificado y que entregue el dinero en efectivo, sino que ingrese en prisión. Tiene que cumplir Raquel Gago una pena de 5 años de cárcel, 3 por el encubrimiento del asesinato de Isabel Carrasco y otros 2 por tenencia ilícita de armas, una condena que su defensa recurrirá. En Ávila hoy se juzgaba a un hombre por un delito continuado de abusos sexuales sobre su sobrina nieta de 14 años. Ha habido acuerdo entre las partes, por lo que se le condena a 2 años de cárcel y se le prohíbe aproximarse a la víctima por el mismo tiempo, a la que debe indemnizar también con 6.000 euros. Los hechos ocurrieron en una localidad cercana a Ávila entre 2007 y 2009. Comparece como acusado. El Instituto de Ciberseguridad con sede en León celebra en este 2016 su 10º aniversario. La efeméride promoverá la celebración de múltiples actividades que se han presentado hoy. La más importante, que la capital leonesa acogerá en diciembre el Cibercamp, que hasta ahora se venía desarrollando en Madrid. El secretario de Estado de Telecomunicaciones, acompañado por el consejero de Fomento, han sido los encargados de dar el pistoletazo de salida a este 10º aniversario del INCIBE. Se ha recordado el origen del instituto allá por el año 2006 bajo el nombre de Inteco, su evolución en materia de accesibilidad, su primer proyecto internacional en el 2011 y su consolidación en los últimos tiempos como referente en materia de ciberseguridad. El secretario de Estado aprovechaba para adelantar algunos de los actos que acogerá León con motivo de este 10º aniversario. El primero de ellos en julio será un encuentro de adiestramiento en ciberseguridad para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de varios países. En octubre, de nuevo, se celebrará el Encuentro Nacional de Seguridad aquí en León y la gran novedad será que en diciembre la capital leonesa va a acoger el Cibercamp, que hasta ahora se desarrollaba en Madrid, que es el gran evento a nivel nacional para la captación de talento en materia de ciberseguridad. A día de hoy podemos afirmar que INCIBE está formado por un equipo humano altamente especializado, dispone de capacidades tecnológicas que son un referente en la generación de inteligencia y análisis de incidentes de ciberseguridad y da servicio a un conjunto de públicos variados que suponen una garantía de continuidad.
La policía francesa ha evitado esta tarde una nueva masacre en París. Ha detenido a 4 sospechosos que planeaban un gran atentado inminente en la capital gala. Se trata de 3 hombres y de una mujer relacionados con el islamismo radical, aunque de momento no ha trascendido si tienen vínculos con el Estado Islámico. Entre los detenidos hay 2 hermanos de origen turco a los que les han incautado un fusil de asalto, pistolas y material informático. Acuerdo consensuado de ONGs, Junta de Castilla y León, Delegación del Gobierno y municipios para decirle a Europa que la decisión que adopte mañana tiene que ser respetuosa con la legalidad internacional y para mostrar su absoluto rechazo al preacuerdo alcanzado con Turquía. Castilla y León reitera su capacidad para acoger a 1 millar de refugiados sirios. Solo han llegado 4 y otros 6 lo van a hacer mañana. Además, hay otros 25 que llevan ya en la comunidad 2 años. Que no responden al espíritu. Estamos informados, no estamos... Es un drama humanitario ante el que no podemos estar parados. Nosotros tenemos que tener la capacidad para responder, la obligación solidaria, y si somos una comunidad europea, tenemos que demostrarlo en estos momentos. Europa es mucho más que la Unión Económica y mucho más que el euro. Son personas como nosotros, que vienen aquí huyendo de la quema. Por tanto, les recibimos con los brazos abiertos, nos volcaremos con ellos. Porque las oficinas no estaban preparadas, porque lógicamente no se puede reubicar a gente que no se sabe quiénes son. O sea, es un poco un tema burocrático seguramente que hay que agilizar. Las ONGs también han estado presentes en el Congreso de los Diputados, donde han entregado miles de firmas contra el pacto entre la Unión Europea y Turquía para deportar a refugiados. En eso están de acuerdo la mayoría de los partidos. Han pactado un texto conjunto que defenderá mañana Mariano Rajoy en Bruselas y en el que se veta las expulsiones masivas. La inmensa mayoría del Congreso apoya esta tesis del Gobierno en funciones que ha detallado el secretario de Estado para la Unión Europea. Cualquier actuación debe respetar los derechos de los solicitantes de asilo, la legalidad internacional y la europea. Es el punto principal del texto que han pactado los grupos y que defenderá mañana Mariano Rajoy en la cumbre del Consejo Europeo. Y yo creo que el haber encontrado un acuerdo es bueno para el país, es bueno para el Parlamento y es bueno para el Gobierno. Que no se admitan expulsiones colectivas. Si la Unión Europea pidiera hoy el ingreso en la Unión Europea, no se podría aceptar, porque no cumpliría con los requisitos mínimos en materia de respeto de los derechos humanos. No solo España se opone al preacuerdo con Turquía, aunque nuestro país es el único que rechaza abiertamente las deportaciones masivas. Francia protesta por el escaso respeto a los derechos y libertades dentro de Turquía. Chipre recela porque no quiere que los turcos se adhieran a la Unión, y otros como Hungría, Eslovaquia y Polonia cierran la puerta a cualquier reparto de refugiados. Eso han acordado nuestros políticos, pero la sociedad civil también muestra su rechazo al giro dado por la Unión Europea en este tema. Durante toda la tarde se han repetido concentraciones de rechazo en distintos puntos de España. Es el caso de Ávila. En Ávila, alrededor de 200 personas han querido mostrar su solidaridad con el pueblo sirio. 15 colectivos, entre los que se encuentran las formaciones políticas de PSOE, Ciudadanos, UPyD, Podemos e Izquierda Unida, han participado en una concentración a las puertas de la subdelegación en Ávila. Con 1 minuto de silencio, un encendido de velas ante fotografías que muestran la cruda realidad de Turquía y Siria y un fuerte aplauso, han querido sumarse a un gesto que tiene como fin poner de relieve su desacuerdo con el que han venido a llamar un pacto inhumano de europeos contra europeos. Que arriesgan su vida huyendo de la guerra. En Palencia, 300 personas han respaldado esta concentración. En este caso, uno de los elegidos para leer el manifiesto en contra de la postura de la Unión Europea ha sido uno de los bomberos voluntarios en Lesbos. Ha relatado y descrito la situación humana que viven a día de hoy los refugiados y ha recordado que huyen de una guerra. Los grados de 3 años no se implantarán en las universidades hasta 2017. Así lo ha decidido hoy la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Ya el año pasado esta institución se opuso al Real Decreto que permitía a los centros ofertar grados de entre 3 y 4 años y másteres de entre 1 y 2 años. Los rectores siguen insistiendo en que esta reforma encarece los estudios universitarios.
Pues antes de llegar a la universidad hay otro problema que España parece que tiene que resolver, el de los deberes de los escolares. Se quejan los padres, los niños y ahora es la Organización Mundial de la Salud la que nos alerta. Los escolares pasan 6 horas y media a la semana haciendo tareas. Es tiempo en el que no juegan o no están con la familia o los amigos, sino haciendo codos, y eso tiene un coste en la salud del que advierten los expertos. Llegan a casa y sus deberes se acumulan en la mesa. Así le pasa a Patricia. Pasa las tardes con sus hermanos acabando esas tareas que le mandan sus profesores. Cada uno de una cosa y sobre todo de lengua y mate. De inglés, de lengua y de matemáticas. Y bueno, y de música. No es deberes sí, deberes no, pero sí que es verdad que el exceso a veces impide hacer otras actividades familiares que son necesarias también para la educación de los niños. Azul. Somos el 5º país con más deberes y nuestros niños están entre los más presionados de la OCDE. Pasar demasiadas horas pegado a la silla puede acarrear problemas de salud. Ese estrés se puede traducir luego en problemas de índole mayor, tanto déficit de atención, hiperactividad, problemas de sueño. Pero ¿cómo se resuelve ese exceso de deberes? Lo importante sería esa coordinación entre profesores para no saturar, complementar. Oye, pues si yo voy a enviar un libro, pues tú no les hagas leer otro, vamos en orden. Durante los primeros cursos de primaria no debería exceder nunca de la media hora. En España los niños pasan acabando las tareas 1 hora y media semanal más que en el resto de países de la OCDE. Y hoy en las Cortes, acuerdo de todos los grupos para seguir trabajando en la igualdad en las aulas, para evitar casos de acoso por identidad de género. En el hemiciclo también hemos visto a miembros de la comunidad científica pendientes de la propuesta de los grupos de la oposición para convocar unas subvenciones complementarias a la investigación. El PP se reservaba apoyar el pacto sobre I+D tras acusar al PSOE de modificar su contenido de forma repentina. El PSOE proponía auditar los servicios generales de los hospitales, tales como limpieza, cocina o lavandería. Se va la luz, se corta la calefacción, hay problemas de agua. El PP negaba estas deficiencias y el asunto devenía en un áspero debate sobre privatización. El único fin es sembrar una duda sobre la legalidad de los servicios prestados, sobre la gestión de los hospitales. ¿Qué están lavando? ¿Qué lavan aquí? ¿La cara del Partido Popular? De luego lo que no se ha lavado es la lista de comparecientes fallecidos en el... ¿Qué tiene usted que hablar sobre la cuestión? La auditoría se quedaba encallada, no así la propuesta de Podemos para fomentar la igualdad de género en la escuela. Evitar que cualquier niño, niña o adolescente sufra acoso escolar por la falta de coincidencia entre su sexo asignado al nacer y su identidad de género. Esto no va a servir para nada si seguimos entregándole una parte sustancial de nuestro presupuesto educativo a centros educativos controlados por la Iglesia Católica. El PP se reservaba apoyar un pacto futuro sobre la I+D porque nos plantean un texto en el último minuto. Además de un grupo de investigadores, miembros de ONGs respaldaban con su presencia la resolución de la Cámara. Desde el tercer sector creemos fundamental el apoyo del Gobierno de Castilla y León para que el IRPF social se siga gestionando como hasta ahora, de forma centralizada. La Orden Trapense es conocida en todo el mundo por sus productos artesanales, como quesos, vinos o licores. Aquí en España, sobre todo, por los chocolates. En Burgos, los monjes de San Pedro de Cardeña cogen el testigo de las comunidades de Centro Europa y ahora se embarcan en la elaboración de cerveza. El histórico monasterio burgalés de San Pedro de Cardeña se suma a la tradición trapense de elaborar cerveza artesanal. Actualmente hay 12 cenobios en todo el mundo que se dedican a la elaboración de este tipo de cerveza. A ello se une Cardeña con una triple de alta fermentación y 7 grados de alcohol. Por el momento tan solo se puede conseguir a un precio de 2,50 € en la tienda del monasterio o a través de internet. El reto es que en el plazo de 2 años se ponga en marcha una cervecería en este cenobio del siglo X. Con ello aumentará la producción y se podrá unir a la Asociación Trapense Internacional para contar con el respaldo de su sello de calidad. Con el tiempo, y esperemos que no tardando mucho, pues la cervecería funcionará de seguido. Y además, pues como casi siempre las trapenses, pues irán saliendo versiones distintas, incluso alguna posiblemente con ingredientes muy de la zona, aparte de la cebada, que es muy de aquí.
El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León ya tiene fecha. Será en Salamanca del 1 al 5 de junio y además recupera la figura del director artístico. Será el conocido músico Carlos Jean. La Consejería de Cultura confía a un artista que mantiene un idilio con Salamanca la responsabilidad de diferenciar al fácil del panorama de festivales. Hoy Jean ha avanzado que habrá un enfoque novedoso con un pasaporte artístico que hará al público interactuar con las propuestas. Los artistas que vengan a participar en el Fácil se tienen que fusionar de una manera distinta. O sea, lo que pase en el Fácil vamos a intentar que no pase en otro sitio y que sea un festival absolutamente único. Antes del Fácil hay otro evento prácticamente inminente. En 48 horas empieza el desfile de cofrades por las calles de Castilla y León. Eso significa que los costaleros hacen sus últimos ensayos, que modistos y costureras trabajan a contrarreloj para tener listas las túnicas y más nervios para quienes participan por primera vez en alguno de los actos de nuestra Semana Santa. Esto solo para confirmar, pero vamos, está bien. La queda bien de largo. Ahora os explico. Alicia ya tiene la túnica terminada. Aquí llevo metido el agua, las chuches y los pañuelos. Empieza a desfilar el sábado. Como lo tengo en casa de mis abuelos, cuando voy me lo pruebo casi todos los días. Tengo la casa como un baratillo, porque son 7 trajes los que tengo colgados ya y preparados. Los han hecho en este taller de costura. En un mes han confeccionado más de 100 hábitos. Cada uno de una talla, de un color, de una medida, con un detalle. A mí quedaba lo más grande de aquí, más pequeño del otro lado, meterme un poquito debajo. Lo suyo no son las telas, sino los libros. Lleva 2 semanas buscando ideas para su primer sermón de las 7 palabras en Valladolid. Hay que mezclar la teología, la Biblia, la historia, la actualidad, que también meto alguna cosa de la actualidad. Tacho, borro, esto no me gusta. Ellos no pueden improvisar. Hoy en día que ya los chavales no hacen la mili, pues llevar el paso parece fácil, pero al final resulta más complicado y más complejo de lo que parece. Hay algún tropiezo, pero aún les quedan varias noches para ajustar el paso. Enseguida les veremos procesionar. El Centro de Arte Caja de Burgos nos ofrece desde hoy hasta el 24 de abril un repaso por las diferentes etapas creativas del artista burgalés Francisco Ortega. A través de la exposición La Base y la Potencia se exhiben algunas de sus esculturas más representativas, pero también una faceta menos conocida de este autor, el dibujo. Así nos vamos. Hasta mañana. Francisco Ortega es de sobra conocido como escultor, pero también cuenta con una prolífica producción en el campo del dibujo. Esta muestra le ha obligado a rebuscar en su estudio y redescubrir tesoros olvidados. Me ha hecho revivir cosas que casi tenía olvidadas, tanto en las obras que hay aquí, estos dibujos antiguos que estaban olvidados en cajones y que hemos sacado a la luz precisamente, y que jamás se me hubiera ocurrido. Muchos de ellos los he tirado, o sea que ha sido casualidad de que los tenía por allí algunos. Dibujos de técnicas muy variadas, desde el lápiz y los carbones hasta las acuarelas o aguadas, y mención especial requiere el rincón reservado a la memoria del padre del artista. Al encontrar los dibujos pensé que me iba a tomar yo una licencia en esta exposición, y esa licencia ha sido mía, la de decir quiero hacer como un pequeño homenaje, un altar a mi padre. Las esculturas de bronce que componen la muestra repasan las diferentes etapas de Ortega, desde los 70 con un fuerte compromiso político en sus obras, hasta los 80 en los que refleja escenas cotidianas o las más recientes ya sin carga social. El autor realizará una visita guiada a la muestra el próximo sábado y el 9 y 10 de abril va a dirigir en el CAP un taller familiar de escultura.